Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real, conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? ¡Empezamos! Pero antes, ¿te pasa que sabes que tienes que hacer algo pero no arrancas? He preparado un vídeo donde te cuento cómo empezar incluso cuando no tienes ganas. Lo tienes en productividadimperfecta.com. Son solo 11 minutos y te puede venir muy bien. Ahora sí, empezamos. En el programa de hoy tengo el placer de conversar con Oliver Rodríguez Pearson. Oliver es un apasionado de la educación internacional. Es cofundador de The Lemon Tree Education y ha ayudado a miles de estudiantes a vivir experiencias educativas en el extranjero. Hola, Oliver, gracias por estar aquí y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti por abrirme tu espacio. Estoy estupendamente. Me parece genial. Hablemos un poco de tu trayectoria profesional y qué te atrajo de la educación internacional. Pues caí un poco aquí de rebote, ¿no? En esta industria, por llamarlo de alguna manera, porque empecé como un trabajo de verano. Yo estudiaba y trabajaba, siempre, pues desde jovencito siempre me he buscado las castañas, ¿no? Uh-huh. Y en la universidad una amiga me dijo, oye, pues yo me voy a ir a Estados Unidos con un grupo de estudiantes y tal. Ah, bueno, cuéntame. Total, que me postulé y me cogieron y ahí empezó con 18, 19 años mi aventura dentro del mundo de la educación. Y luego yo seguí estudiando, paralelamente hacía esto, ¿no? Y no solamente en verano, sino que ya pues conecté con donde estaba trabajando y hacía cosas part-time y demás. Pero cuando terminé la carrera no me había planteado seguir en esta industria, ¿no? ¿Qué estudiaste? Empecé derecho, pero no muy derecho. Me torcí y luego pasé a gestión comercial y marketing, Uh-huh. que ahí descubrí que realmente era lo que me gustaba, ¿no? Creo que es ese momento, Sí. si le preguntas a cualquier persona, es, oye, ¿por qué empezaste a estudiar lo que estudiaste, ¿no? Y hay algunos que lo tienen clarísimo y cristalino, Sí. ¿no? Pero la gran mayoría no sabemos, ¿no? Y tomamos decisiones que nos afectan para toda la vida y sobre todo en nuestra sociedad está como mal visto el pivotar y Salirte. cambiar, salirte, ¿no? Y decir, Sí. oye, pero mis ideas eran de, oye, pues quiero estudiar ingeniería forestal porque me encanta el campo, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que luego me di cuenta, investigando un poco más, que pues las ingenierías todas son iguales al principio. Entonces, mi hermano, que es ingeniero industrial, le vi lo que estudiaba y digo, yo eso no sé, no es mi camino. No me interesa. Me gustaba el mundo de la publicidad, me gustaba muchísimo el mundo de la publicidad. Pasa que en esa época, pues, oye, no me va a dar la nota, no me van a coger y pues lo descartas. Las ciencias políticas, al final un poco todas las cosas que tienen que ver con personas y psicología y ese tipo de cosas. Entonces, en las ventas, que la gente dice, yo no soy de ventas, pero todos vendemos, Cada todos día, estamos vendiendo sí. algo. Exacto. Desde pequeños para un biberón hasta... Exacto. ¿No? ¿Cuántas veces se cae un niño en el parque, se levanta, mira a ver si le están mirando y si no le están mirando y sigue para adelante, pero si le está mirando su madre se pone a llorar, ¿no? Sí. Para que le dé un cariño y tal, ¿no? Claro, atención. Y entonces la gestión comercial y el marketing me gustaron mucho. Acabé ahí hablando con un amigo que lo estudiaba ya, que pregunté, oye, pues muy interesante, ¿no? Y cuando terminé, se me quedó grabado, bueno, todavía lo recuerdo obviamente, pero en ese momento no le di la importancia que le doy ahora. Bueno, empecé a buscar trabajo y me salió una opción en una tabacalera. Uh-huh. Un puesto muy bien remunerado, coche de empresa, Bueno. ¿no? Entonces con 20 y pocos años dices, ostras, me ha tocado la lotería, ¿no? Y mi madre me dijo, pero
pero es que lo que hacen no es bueno. Y yo, mamá, es legal. O sea, Sí, pero no es bueno para la salud. exactamente. Y bueno, yo nunca he fumado. Entonces es como, pues vamos a... Y eso se me ha quedado grabado, ¿no? Y como la importancia de que lo que hagas tenga un impacto positivo. Ujú. Y hasta hoy en día estoy muy contento de que lo que hago tiene un impacto muy positivo en la gente, ¿no? Porque al final trabajo con chavales y les ayudo a encontrar un poco su camino, a conocerse a sí mismos, a conocer las opciones que hay en el mundo. Cuando alguien me pregunta, ¿tú a qué te dedicas? Lo que hacemos en Telemetry Education, yo siempre digo que ayudamos en el desarrollo personal de jóvenes a través de la herramienta de estudiar en el extranjero, ¿no? De vivir experiencias educativas en el Claro. extranjero. Irse de Y casa y vivir una nueva experiencia que si la ujú, saben aprovechar es muy buena. sí, y generalmente la saben aprovechar. Y aquí rompo una lanza por los chavales que siempre no tenemos esta dualidad en la sociedad de que es que los jóvenes de hoy en día no tienen inquietudes, no hacen nada, no sé qué. Hay muchos que Y sí. hay muchos que sí, Sí. pero hoy en día creo que los padres los frenamos demasiado, ¿Así? ¿sabes? Les estamos bloqueando esa mirada curiosa, esa mirada de búsqueda, esa inquietud de descubrir, porque me pasa muchas veces, ¿no? Cuando se sienta una familia aquí y le preguntas al chaval algo y de repente mira a su madre o mira a su padre como para A ver buscar si qué es aprobación, lo ¿no? que tengo que decir, ¿no? Sí. Y pasa en nuestro sistema educativo, ¿ves? Oye, profe, ¿esto entra? Si entra, me lo estudio, ¿sabes? ¿O qué es lo que tengo que poner? Mm, Cuando la vida se trata de resolver. sí. Y por eso creo que se ha generado una sociedad de no saber dar respuesta a las cosas que suceden, ¿no? ¿Qué pasa cuando se nos acaba la batería del móvil? Ah, ya no sé, o sea, ya no tengo el GPS. Em, Pero antes no había GPS y la gente llegaba a todas partes. exacto, exacto, exacto. Y entonces creo que eso tiene que ver porque los padres lo que hacemos es tratamos de allanarles el camino Mm, y para que no sufran, sí. para que les vaya mejor que nos fue a nosotros, que eso es normal, es natural. Tú quieres que a tus hijos les vaya bien, ¿no? No quieres ver a tus seres queridos sufrir de ninguna manera. Entonces, oye, pues si tengo que sufrir yo, mejor que tú, ¿no? Lo que pasa es que eso nos ha llevado a un punto en el que no Bueno, esto nos los... vuelve débiles frente a Sí, las adversidades, ¿no? sí, 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 sí. Y luego no tenemos recursos para enfrentarnos al día a día. Claro. Y háblanos un poco de lo que hacéis en Telemetry Education. Y si yo quiero viajar en el extranjero, ¿qué me propones? ¿También hay para mi edad? Sí, existen cosas para todas las edades. Sí que es verdad que nosotros nos enfocamos en menores de edad, ¿no? Sí, En lo que es la etapa escolar. claro. Cualquier tipo de experiencia antes de la universidad. Ujú. Estudiar la carrera en el extranjero es una opción muy interesante también, que también muchas veces recomiendo, pero nosotros nos enfocamos en las etapas previas, ¿no? Pues desde un programa de verano, ¿no? Que mandas a tu hijo 2 semanas a Inglaterra con 10 años, como si le mandases al campamento que hay aquí en España, hasta pues un trimestre, un semestre, un año escolar. Tenemos familias que vienen con ideas a lo mejor un poco más claras de quiero a lo mejor hacer el bachillerato fuera, Ujú. porque ya tienen una visión un poquito diferente, ¿no? La pregunta del millón es ¿cuándo es el mejor momento para hacerlo Sí, y dónde? claro. Y ahí es donde también entramos nosotros, que es entender quién eres, porque no todas las experiencias son buenas para todo el mundo. Y hay veces que Evidentemente. le tenemos que decir a las familias, oye, no lo veo. O a lo mejor el estudiante está preparado, pero los padres no, Mm, porque esta es otra. sí, El que va a vivir la experiencia es el hijo, ¿no? O la hija, pero ¿estamos nosotros emocionalmente preparados para
el proceso que conlleva que nuestro hijo se vaya Claro, fuera. soltar. Exacto. Estamos preparados, y no hace falta irse fuera, ¿no? Pero estamos preparados para que nuestro hijo se vaya a dormir a casa de un amigo. Estamos preparados para que en esa adolescencia se vaya toda la noche de juerga y estemos tranquilos en casa pudiendo dormir, ¿no? ¿No? ¿Cuántos Sí. padres se quedan desvelados el fin de semana porque no, hasta que no llegue mi hijo yo no me meto en la cama? Si le Tras. pasa algo ya te llaman. Te lo digo por experiencia. Efectivamente. Y si ya ha pasado algo, pues ya ha pasado, ¿vale? Sí, El tema es, bueno, cómo gestionamos todo eso. claro. Ya dicen que nos Entonces, preocupamos por el 90% de cosas que nunca van a pasar, ¿no? correcto. Entonces, al final vamos a entender quién es ese estudiante, cuáles son sus objetivos, cuál es su perfil personal, cuál es su perfil académico, cuáles son sus miedos, cuáles son sus limitaciones, ¿no? También vamos a entender cuáles son todas esas cosas de la familia, de sus padres, y en base a eso vamos a recomendar alternativas. Oye, pues no estás preparado para el curso completo, pero a lo mejor un trimestre te viene muy bien, porque el irte fuera te va a oxigenar, te va a ayudar a modular la mente de otra manera, va a ganar autonomía. Mira, este verano hemos tenido a muchos estudiantes, pero en el caso concreto de la hermana mayor de una amiga de mi hijo, que tiene 8 años, pues su hermana tiene 14 o 13. Y se ha ido 2 semanas a un programa en la Universidad de Oxford, que dices 14 años, Universidad de Oxford, sí, bastante potente, académicamente hablando. Es una experiencia muy transformadora, pero la mamá dice, joder, mi hija ha vuelto encantada. Dice, la libertad que ha tenido, libertad vigilada, ¿vale? Pero Sí, claro. Sin libertad los que ha padres. tenido, que efectivamente, Sí. pero el poder moverse ella sola en grupos por las calles, el tener que ser madura con cómo gestionas todas tus cosas, desde el equipaje, a la ropa sucia, a la comida, medirte tú tus horarios. No tienes a nadie que te dice, oye, siéntate que tienes que comer. No, el primer día llegas y te han dado un horario y te han dado unas indicaciones y, oye, tú lo haces, ¿no? Claro. Entonces, para esta chica ha sido transformador y ha estado solamente 2 semanas. Pues volvió Imagínate. diciendo, oye, mami, ¿cuándo hace esto? Pero para todo el colegio, ¿no? Que pues van juntos los hermanos van todos al mismo colegio. Y buscan ese tipo de cosas. También una de las cosas más interesantes que creo que logramos es que la comunicación en la familia también haga como clic, ¿no? Y que Mejore. los padres escuchen con otra frecuencia a sus hijos, que los hijos también entiendan las preocupaciones y los esfuerzos de sus padres desde Claro. otra perspectiva, ¿no? Sí. Que se les trate ya con madurez, ¿no? Como Y, adultos. oye, sí, no quería decir como adultos porque Bueno, todavía son, pero sí, efectivamente, ese pero es el término con que la todos entendemos. libertad y la capacidad de decidir cuando están fuera. Claro, o sea, es que, oye, yo echo la vista atrás a un chaval de 18 años de hace 30 años y un chaval de 18 años de ahora, y es el día y la noche, ¿no? Sí. Es verdad que vivimos en otra realidad. Claro. Bueno, Estamos mucho más preparados para unas cosas, pero estamos mucho menos preparados para otras. hace Y 30 ese años equilibrio, la diferencia estaba en ir a la mili y volver, ¿no? por ejemplo, Que era la experiencia de irte fuera de casa. Sí, y que, fíjate, la mili a mí me parece que igualaba a todos, Claro. porque todo el mundo lo tenía que hacer, y tenías que pasar ese proceso, da igual tu estrato social, y te espabilaba. Y era como, ostras, y se acabaron las tonterías. Pero también había gente, o sea, la paternidad o la maternidad era mucho antes, ¿no? Si ahora Sí, analizas, oye, claro. ¿cuándo es la edad media para tener hijos? Pues ahora a lo mejor te sale, no sé, me lo estoy inventando, obviamente no me sé las estadísticas, pero a lo mejor te sale 34. Ajá. Pues hace 30 años a lo mejor te salía 24.
Y tú analiza cómo son las personas de 23, 24 años ahora, qué inquietudes tienen, cómo están de preparadas para ciertas cosas. Antiguamente es verdad que a lo mejor yo creo que nadie está preparado para lo que se le viene cuando viene una crianza, ¿no? No, Nadie le dan un carnet, no vas a la universidad de la paternidad para aprender lo que tienes que hacer y luego cada hijo es un mundo, ¿no? claro. Pero es esa, no sé, esa visión de, creo que con las experiencias en extranjero les estamos dando unas oportunidades a nuestros hijos brutales donde se van a encontrar con un entorno distinto, unas costumbres distintas, un clima distinto, una comida distinta, un sistema educativo distinto, que yo no te digo que el sistema español no sea bueno o sea el mejor, no, yo digo que es diferente. Y Diferente, sí. cuando empiezas a coger cosas de distintos sitios, ideas, perspectivas, formas de pensar, tu cabeza se hace mucho más interesante. Claro, claro que sí. Y según tu experiencia, ¿qué es lo que motiva a la gente a estudiar en el extranjero? Quizás el mejor dominio del idioma, el inglés, por ejemplo, Sí, o ese suele ser el primer motivo cuando, ¿no? Y el inglés es como que lo domina todo. el rey, sí. Cierto es, ¿no? que pues, yo he viajado por todo el mundo, países de habla inglesa y países de muy diferentes idiomas, y el vehículo, da igual donde vayas, el inglés generalmente te sirve, ¿no? Sí, Por eso creo que también tenemos esa obsesión. En España también creo que tenemos una obsesión por el inglés, porque nuestros padres están muy frustrados por no saber inglés y las oportunidades laborales, y si haces esto y tienes un buen nivel de inglés te van a contratar en un mejor sitio y te van a pagar más y demás, ¿no? Es un poco como si no tienes una carrera universitaria en España no vas a llegar a ningún lado, y la realidad es que, oye, puede que sí o puede que no, ¿no? Depende de sí, cada uno. Hay mucha gente que tiene 2, 3 carreras y yo creo que muy poca gente los contrataría porque no sirven, ¿no? claro. Pero el tema del idioma obviamente es un gancho importante. Ujú, Sí que es verdad que yo le digo a la gente, si solo lo haces por el idioma no lo hagas. O claro, sea, no, porque la inversión emocional que le tienes que meter, la inversión económica que le tienes que meter a esto, de enfrentarte a una cultura diferente, a todo diferente, es duro, es duro. Entonces, evidentemente. obviamente, yo el idioma lo entiendo, pero voy más allá. Creo que hoy en día es más necesario que nunca el darle a nuestros hijos estas oportunidades, porque les va a hacer crecer enormemente. Y el idioma lo van a tener, va a venir con ello, ¿no? Sí, Pero se van a ver enfrentados a unos retos que no es tirarles al vacío y ya está, no es, oye, te lanzas, pero hay una red de apoyo brutal. claro, Empezando por nosotros, ¿no? En claro. Lemon Tree Education tratamos de manera muy personal a las familias que trabajan con nosotros, porque los hijos son lo más preciado que tienen. Yo siempre digo que el tío más objetivo del mundo se nubla cuando le tocas a su hijo. Cuando tiene algo que ver con su hijo, ¡boom! Se le viene y se le cierran los ojos y no entra en razón, ¿no? Entonces es importante ese apoyo en estas experiencias tan que demandan emocionalmente tanto, ¿no? Claro. Y que muchas veces no, hombre, a no ser que tengas 4 hijos y con el cuarto, pues no, lo mismo que haces con el biberón. El primero lo esterilizabas 80 veces antes de dárselo, y con el cuarto, pues ya, oye, se ha caído a la tierra, pues perfecto, se ha caído a la tierra, ya está. Así se inmuniza, ¿no? Sí, Pues lo mismo pasa con este tipo de experiencias. Con el primero dices, ostras, ¿y cómo va a ser, no? Pero generalmente no tienes tantos hijos como para haber aprendido de esa experiencia, claro. y te lanzas a vacío y necesitas mucho apoyo. Pero sí, el motivante número uno es el idioma. Y luego sí que es verdad que muchas familias dicen, oye, para que espabile, ¿no? Por otro lado, los estudiantes, los chavales, buscan conocer a personas nuevas, Aventura, aventura, sí, aventura, el probar cosas, que es muy interesante.
Ujú. Pero no todo el mundo puede ser apto para estudiar en el extranjero, ¿no? O sí, tanto hijos como O sea, padres, ¿no? Ya tanto lo has hijos como padres, comentado sí. antes, sí. Yo te diría, sí que hay un programa para todo el mundo, Vale. ¿vale? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Sí que hay oportunidades para todo el mundo, pero, pero no todo el mundo tiene que ir a lo mismo, Ujú. Claro, ni todo el mundo tiene que ir en el mismo momento, ¿no? claro. En España, cuarto de la ESO es un año muy común para que tus hijos se vayan fuera, porque no, porque es el cierre del ciclo, porque luego el bachillerato, pues ya la media es muy complicado, tal. No, es que antes son demasiado pequeños. Oye, pues cuarto de la ESO es un año fantástico, sí, pero tenemos estudiantes que se van con 8 años Sí. a hacer diferentes experiencias. Y luego hay gente que con 40 todavía no está preparada para salir de su burbuja y enfrentarse a una nueva, ¿no? Sí. Entonces, sí que hay experiencias que nos sirven a todos, pero tenemos que entender quiénes somos y ahí es donde también parte de nuestro trabajo importante es el recomendarles las opciones donde nosotros creemos que van a encajar, ¿no? Claro. Pues porque hay programas donde tú puedes ir a un colegio y hacer imagínate, ¿no? El curso escolar, pero puedes estar viviendo con una familia anfitriona que pues, como muchos estudiantes se van. Ujú. eh, Oye, para ese tipo de programas necesitas una capacidad de adaptación brutal. O sea, yo lo digo siempre, a lo mejor, bueno, todos tenemos un amigo con el que no nos iríamos de vacaciones. Le queremos mucho, Sí. pero es, oye, no, mira, te pago el hotel antes de que vengas a mi casa, porque en mi casa me vas a desquiciar, ¿no? Pues al final, no todo el mundo está preparado para meterse en una familia diferente, con unas costumbres diferentes, con unas normas diferentes. Entonces hay programas residenciales, ¿no? En Ujú. internados, que es verdad que el internado tiene una imagen muy mala aquí en España, como de castigo, ¿no? De, si no estudias, te mandan al internado. Sí. Pero la realidad es que en otros países hay una tradición educativa de internados muy potente y que a determinadas edades es increíblemente potente y positivo para el propio estudiante, ¿no? Estar rodeado de gente de su edad las 24 horas del día, tener un equipo de educadores permanentemente contigo, tanto en clase como en las actividades de después, como en la vida cotidiana, como Claro. el domingo. Entonces, hay opciones, dependiendo del objetivo que tengas, te van a encajar mejor o peor, y dependiendo de tus necesidades o tus limitaciones, te van a encajar mejor o peor, ¿no? Claro. Oye, que no me quiero ir durante el curso escolar. Oye, pues hay opciones donde a lo mejor haces 4 veranos y en 4 veranos, en distintas experiencias, vas a poder sacar esos aprendizajes y esas cosas que te puede dar un curso escolar, ¿no? Ujú. Hay padres que dicen, oye, yo es que un año es mucho tiempo sin estar ahí Sí. permanentemente con mi hijo, ¿no? Entonces, sí es para todo el mundo, pero hay que entender en qué punto estamos para hacerlo, Para ¿vale? hacerlo, ¿Todo, sí. todo el mundo puede correr una maratón? Podría. Yo creo que sí, pero claro, no Claro. todo el mundo está entrenado de la manera adecuada, no todo el mundo tiene el cuerpo ¿no? Entonces, todas esas cosas son las que hay que tener en cuenta a la hora de lanzarnos en este tipo de experiencias. Muy bien. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está pensando en enviar a su hijo a estudiar fuera? O sea, aquí hay varias cosas, ¿no? Es, oye, estoy pensando y qué opciones existen, que no se cierren a lo que le ha contado el vecino, el hermano, el primo o lo que ellos pueden conocer, sino que analicen el abanico completo de opciones, ¿no? Porque hay veces que dicen, no, es que Estados Unidos, porque así, así, así. Dices, oye, es que a lo mejor hay otras opciones parecidas a las que le vas a poder sacar mejor rendimiento, ¿no? Claro. Entonces, que vayan con la mayor información posible a empezar a tomar la decisión, ¿vale? Ujú. Eh, y luego que vayan preparando a su hijo para la madurez. O sea, y que en esa preparación que hacen con su hijo, ellos también se van a ir preparando. Claro. Porque es lo que decías, el ir soltando, ¿no? Sí. El, oye, pues
mira, un día a la semana vas a cocinar tú. Oye, te vienes conmigo al supermercado. ¿Cuántos padres no llevan a sus hijos al supermercado porque dicen, es que cuando voy con ellos me llenan el carrito de cosas? Bueno, Sí. oye, pues eso es que no te quieres enfrentar A decir no. a decir no, ¿sabes? Y a que obviamente te van a estar bombardeando y machacando la cabeza de no. Pues ese tipo de cosas, poner una lavadora, entender mm, la diferencia entre ropa más sensible y menos sensible al calor y a las temperaturas del agua y al centrifugado y todas Claro. estas cosas. El tener unas rutinas de orden y unas responsabilidades, ¿no? Que muchas veces se habla de derechos y no de responsabilidades. Sí. Oye, ir dándole responsabilidades, al final se basa en esto. Hay mucha gente que, no, les llevo yo al colegio porque me pilla de camino. Oye, pues que se coja el autobús, que vaya andando, que vaya experimentando Sí. y que sepa valerse por sí mismo. Entonces, si mi hijo tiene 10 años y todavía me parece un poco pequeño y me estoy planteando que se vaya a hacer cuarto de la ESO, tengo 4 o 5 años de trabajo con él donde puedo ir dándole responsabilidades, donde cuando llegue el momento, él va a tener unos cimientos mucho más sólidos y yo como padre, como sé que él tiene cimientos más sólidos, voy a estar también más tranquilo. Más tranquilo, sí. Yo eso ¿Sabes? lo hacía con mi hijo cuando viajábamos, le enseñé a viajar para cuando quisiera viajar él solo, ¿no? Y en los aeropuertos, bueno, yo no sé nada, tú ni su padre tampoco. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que ir? Espabilate. Cuando estábamos, yo qué sé, por ejemplo, un viaje que hicimos a Holanda, pues tú mismo, vete a desayunar tú solo, pídete lo que quieras y aquí tienes dinero. Y nosotros desayunábamos en una parte y él en otra, ¿no? Así para que perdiera vergüenza, para que cogiera temple y que supiera que viajar solo no pasa nada. Y le sirvió Esto de me parece, mucho. sí, esto me parece fantástico. No, hay muchas familias que dicen, no, mi hijo, no, hemos viajado a un montón de sitios, ya, como familia. Y como familia, a todo es algo muy común que a la gente le ponga nervioso un aeropuerto y tal. Entonces, es como, no, oye, venga, todos juntos, hacemos esto, y el niño pues sigue, ¿no? Claro. Me acuerdo una vez, una madre de Tenerife, viven por el Puerto de la Cruz y en esa zona, pues el transporte público no es muy bueno, ¿vale? Y entonces, pues allí estaban acostumbrados a llevar, te llevo, te traigo, te hago todo, porque así no tienes que esperar, no sé, una hora que pase el autobús. Claro. Se fue a estudiar un año su hija, cogía el autobús, hacía todo. Su madre, joder, fíjate, que independiente, que no sé qué, que no sé cuál. Volvió, le duró un mes. Se acomodó. Porque volvimos a las rutinas de antes, Sí, donde, oye, no te preocupes, te llevo yo, o te hago yo. claro. Entonces, oye, si a mí me hacen la comida, pues, ¿por qué voy a preocuparme de qué tengo que comer? ¿No? Yo llego a la hora de comer y me siento. Sí. O sea, si a mí me recogen el plato de la mesa, ¿por qué me voy a preocupar de dónde van los platos sucios, ¿no? Sí, es así. Si abro la nevera y hay comida siempre, ¿por qué me voy a preocupar de, Claro. ¿no? Sí, sí. Y son esas pequeñas cosas que a lo mejor pueden parecer muy obvias, pero que ahí es donde te decía al principio. La culpa la tenemos los padres por estar allanándoles y quitándoles el necesitar pensar y el necesitar resolver. Ya te lo hago yo. No quita, ¿no? Sí. Típica Es madre más fácil. típica madre que dice, quita que ya te hago yo la cama, que no sabes. Pues el niño va a decir, pues me Claro. voy Y a si hacer no me el tonto toda la enseñas, vida. tampoco voy a saber. No, independientemente, me voy a hacer el tonto porque si me hago el tonto cuela, ¿sabes? Y me la Sí, van a hacer. sí, sí. Hablemos ahora de trabajo, porque aquí nos gusta saber cómo se organiza la gente. Dime, Oliver, ¿en qué consiste tu día a día? ¿Qué haces en un día normal laboral? ¿Trabajas muchas horas? ¿Cómo te organizas? Trabajo bastante, trabajo bastante. Sí que es verdad que me gusta lo que hago y por eso tampoco ¿sabes? Los lunes a mí no se me hacen cuesta arriba. Pero es verdad que dependiendo del día de la semana, pues hay más o menos cosas, ¿no? Los lunes, efectivamente,
Hay mucho trajín, hay muchas cosas de viernes y fin de semana que están ahí, ¿no? Sobre todo en nuestro negocio donde pues, estamos trabajando con personas que siguen viviendo sus experiencias, da igual el día de la semana que sea, da igual la Claro, hora que sea, ¿no? sí. Suelo madrugar, suelo venir a la oficina temprano y entrenar al lado de la oficina a las 7:30 de la mañana. Ujú. El ejercicio es una cosa que descubrí hace un par de años, la crisis de los 40, y que me viene muy bien mentalmente, sobre todo Sí. mentalmente. Físicamente obviamente también, ¿no? Pero mentalmente me viene muy bien. Entonces, para mí es importante ese momento de las 7:30 de la mañana y empiezas el día de otra manera, ¿no? Ahí admito que delego la parte de mis hijos. Ya no les llevo al cole, ni les despierto, ni el desayuno. Y después de entrenar, desayuno algo y a las 9 menos cuarto, 9, me pongo de lleno con el trabajo, ¿no? Suelo tener muchas reuniones, suelo también tener muchas interrupciones en lo que estoy haciendo porque viene el equipo a preguntar un montón de cosas sin previo aviso. Entonces, las mañanas son intensas donde no sacas De mucho movimiento. trabajo. Sí, porque es verdad que, no sé, la gente le gustan las mañanas. Sí. Luego, como temprano, me gusta comer temprano, 1:30, como rápidamente. ¿Para ti eso es temprano? Comparado con España, o sea, Bueno, dentro sí. de los estándares de España, sí. Pero lo normal es como las 2, 2:30, Sí. ¿no? Sí, sí. Y si se me han llegado las 2:30 y no he comido, lo noto, ¿sabes? Es como, ostras, necesito comer. Pero como rápidamente, 10, 15 minutos. Y lo bueno que tenemos es que la oficina la tenemos al lado del Retiro, del Parque del Retiro en Madrid. Qué bien. Entonces, a veces, después de comer, pues a lo mejor, bueno, me subo al Retiro y me doy una vuelta al parque entero. Tardo media horita, una cosa así. Escuchando, haciendo alguna llamada o lo que sea, que siempre está bien. Y moverse es muy positivo. Sí. Y luego, mi momento más productivo suele ser entre las 3 y las 5. Ahí se saca bastante faena adelante. Y luego ya depende, a lo mejor tenemos reuniones con clientes o también tengo un podcast que se llama El Limonero Podcast y ya se graba pues al final del día, ¿no? A partir de las 6, 7 de la tarde, que se hace presencial. Y, y llego a las 8:30 a casa, No está mal. más o Un menos. horario Sí, completo. Sí. sí, me dejo nada. ¿Y cómo te marcas las prioridades del día, tus tareas? ¿Cómo te organizas? Suelo tener el calendario, lo utilizo mucho. O sea, el calendario para mí es una herramienta fundamental. Si no está en el calendario, no está, se me puede pasar. Tengo muchas cosas en la cabeza y aunque soy bueno con eso, pues prefiero que esté todo en el calendario. Aunque sea lo más nimio, me gusta apuntarlo. Y prioridades. Estoy intentando que no haya fuegos, pero todavía no tengo el proceso desarrollado para que no existan fuegos, ¿no? Entonces es atacar fueguitos y también es verdad que surgen muchas ideas constantemente. Yo tengo un problema, que es que mi cabeza no para. Y entonces siempre estoy mirando cómo mejorar el proceso o cómo podemos hacer más, ¿no? Una campaña de marketing mejor, un trato con el cliente mejor, un proceso con el equipo para que estén más contentos, cómo lo podemos mejorar, ¿no? Y lo que te decía el calendario, si tú miras mi agenda, ya sé lo que voy a hacer hasta agosto del año que viene. O sea, tengo viajes programados, y entonces es complicado desviarse y, y ya o sea, te hablo de que ya tengo billetes comprados para un Sí, sí. viaje en
abril. Claro, que tú viajas Eh, mucho. sí. Y luego, sí, a veces me hago una lista en papel, me gusta. El papel y me gusta, ¿vale? El escribir las cosas me gusta porque, no sé, te hace un proceso mental que es, vale, aquí está reflejado, te lo has quitado de la cabeza y lo has puesto en un sitio. Sí. Porque el calendario digital es diferente, no tienes la misma sensación. Y es verdad que hay algunas tareas que se van atrasando y atrasando y atrasando. No es esa matriz. Ujú. Importante, Urgente, urgente, no importante, pero urgente, sí, la matriz de no Eisenhower. urgente, pero... Exactamente. Sí, Y, y al final, cada vez estoy reduciendo esos fuegos que podemos llamar, todas esas urgencias, sí. pero todavía a veces me come el día por cosas que van surgiendo, ¿no? Ah. Y resolver cosas del día a día. Y aparte del calendario, ¿utilizas alguna herramienta más? Realmente no. Fantástico. Sí, sí. Minimalismo. Sí. Sí que es verdad que pues a lo mejor en el WhatsApp, ¿no? Que se te pueden acumular un montón de cosas, Mm. de conversaciones, pues si es una cosa a la que tengo que atender, pero no puedo atender, la dejo en no leída, ¿no? Ujú. Y entonces ahí ya puedes luego filtrar por mensajes no leídos y dices, vale, pues voy atacando según. Con el email, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Claro. Tienes ahí a lo mejor algunas cosas que dices, bueno, todavía no le voy a prestar atención, ya le prestaré atención y lo dejas en no leído para saber que esa tarea está ahí, ¿no? Pendiente. Ajá. ¿Y tú tienes enemigos de productividad o ladrones de tiempo? Y si tienes, ¿cómo los controlas? Aparte de tu mente que no para. Mi mente, efectivamente. El teléfono es un ladrón brutal porque, o sea, sí que es verdad que hay momentos en los que trato de controlarlo poniéndolo en silencio o, o quitándolo de la vista, ¿no? O sea, lo guardas en Ujú. un cajón o lo guardas al otro lado de la pantalla. Pero el teléfono roba mucho porque cuando tienes tantas piezas moviéndose al mismo tiempo, ¿no? Y te llaman, te escriben WhatsApp, mensajes de texto, emails. Sí que es verdad que me he limitado muchas notificaciones, entonces la gran mayoría de las cosas no me saltan. Claro, las miras Eh, cuando te apetece o te toca o quieres. Correcto. Y luego últimamente admito que las redes sociales me están robando bastante tiempo. Ha empezado todo eso porque pues estoy constantemente mirando ideas, Claro. ¿no? O sea, lo utilizo como una herramienta, pero te atrapa y entonces pues y me he quitado varias redes sociales del teléfono. No tengo Facebook, no tengo TikTok, pero Instagram estoy planteando borrarlo. Bien, ¿qué haces? Lo que pasa que también es otra herramienta Sí, donde estoy conectando con mucha gente, ¿no? claro. Porque pues para el podcast mucha gente utiliza Instagram y entonces pues hablas con las personas que van a venir al podcast por Instagram. Sí. Pero Entonces es bueno, como, lo borras del móvil y lo abres en el ordenador cuando quieras dedicarle este tiempo y ya está. cierto, 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 cierto. Hablemos ahora de salud. ¿Cómo cuidas tu cuerpo y tu mente para ser productivo? ¿Con deporte, me has dicho? Deporte es fundamental. O sea, y el deporte no es ir a un gimnasio o hacerte un Ironman, ¿no? Un triatlón. El deporte es moverse, ¿no? Lo que Claro. decía, oye, termino de comer y me pongo a andar. Ujú. Porque mi trabajo al final sí, viajo y tal, pero generalmente estoy sentado. Claro. Entonces, como una gran mayoría de los trabajos de las personas hoy en día. Sí. Y estamos delante de una pantalla y estamos con luz artificial y estamos, ostras, necesitas salir, necesitas ver la luz y necesitas respirar. Entonces, moverse es interesante siempre. Incluso puedes hacer sentadillas. O sea, Sí. te levantas de la mesa y te pones a hacer sentadillas. O puedes tener aparatitos de estos que, pues, cualquier cosa que te estimule. Entonces, el deporte es
clave. Yo no he sido deportista, sí, de chaval jugaba al baloncesto y luego montaba mucho en bici, sobre todo los fines de semana, estaba todo el día en el campo, tal. Bueno, Bueno, no es pero hacer no deporte, era pero sí es moverse. Esto. correcto, Estar es en el actividad campo, física. largas Sí, caminatas. pero luego, obviamente, he tenido una época muy sedentaria, ¿no? Y tú le preguntas a cualquier persona que me conozca y Oliver deporte no hace. Nunca he tenido problemas, ¿no? Pues soy tío delgado, tal, no sé qué. No hace, pero se mueve. Sí, exacto. Pero desde hace un par de años lo he interiorizado sobre la importancia que tiene, ¿vale? Entonces, ¿qué otras cosas hago? Trato de comer saludable. Hice un esfuerzo de me quito la Coca-Cola, ¿no? Si Lemon Tree tiene 10 años, mi socia Cristina alucinaba, ¿no? Porque pues yo me comía huesitos, chocolatinas, patatas, Coca-Cola, y era como donetes, de todo. Pues, pues obviamente he frenado muchísimo eso desde la pandemia, pues que nos cambiaron un poco los hábitos, Ujú. pues ya se cortaron muchas cosas, pero ahora soy muy consciente de lo que como y lo que no como, y luego pues también tomo suplementos, vitaminas y demás, ¿no? Eh, y soy consciente de, ostras, mejor si vas a hacer un snack, ¿no? Pues mejor este tipo de snack Sí, que claro. este otro, ¿sabes? Porque el efecto va a ser el mismo. O Sí, sea, comerte unos bastoncitos de zanahoria sí, sí. te O va a hacer el unas mismo aceitunas efecto. que Sí, son grasa natural que unas patatas fritas. correcto. Y si compras unas patatas fritas, oye, compra unas que sean lo más naturales posibles, ¿sabes? Mm. Entonces, ese tipo de cosas. O O te las si, haces en casa. por ejemplo, o si te vas a tomar algo con un amigo a un bar, a una terraza, pues en lugar de pedirme una Coca-Cola o una cerveza, me pido un agua con gas, ¿no? Sí. Entonces, Es el cambiar hábitos, sustituto, tiene gas, pero no tiene todo lo demás, ¿no? A mí me pasa. correcto, Sí. correcto, correcto. Entonces, son esos pequeños cambios que no te voy a decir, ya no bebo. Realmente nunca he bebido mucho, bebedor social, cuando Mm, sales y tomas copas y tal, sí. Pero es pequeños hábitos, ¿no? Y ese ser consciente de mm, todo lo que haces te afecta. El claro. sueño, he cambiado mis rutinas de sueño, el sueño es súper importante. Entonces, el tener una hora de irte a dormir siempre y una hora de despertarte siempre, tener una rutina, eso te da, te ayuda muchísimo. Claro. No, ha habido momentos en los que yo a lo mejor llegaba a las 2 de la mañana a casa de trabajar, y dices, y te levantabas a las 8 y dices, "Oye, pero es que esto no es bueno, ¿no?". Claro. Entonces, hay que también entenderse, conocerse y ponerse unos límites donde tu cuerpo, porque al final vas a producir más, vas a ser mejor, vas a estar más sano, vas a estar más lúcido, Más vas a atento a estar... todo. Mm. Sí, 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 sí. Entonces, eh, esas serían, ¿no? Ejercicio, sueño, y una vez hablando con un amigo mío que es monitor, ¿no? De gimnasio y entrenador y demás, dije, oye, Fernando, me quiero poner cachas, ¿no? Y me dijo, mira, el 80% es lo que comes y lo que duermes, y el 20% es lo que haces en el gimnasio. Ostras. Entonces, Ujú. no nos damos cuenta de la Sí, importancia del sueño y cuántas personas sufren cosas porque no descansas lo suficiente, ¿no? Porque tu cuerpo no se regenera. Entonces, y como consejo, ¿no? Para la gente, lo primero es ser consciente y no te ujú, engañes. claro. O sea, es como, si tienes un entrenador que te está diciendo, oye, haz esto, lo otro, lo más allá, y yo qué sé, te dice, haz 20 repeticiones y haces 8, al entrenador le da igual. O Sí, sea, te estás engañando a ti sí. mismo, ¿no? Claro. Si dices, no, voy a salir a correr, o si te apuntas al gimnasio y no vas, Y no vas. dices, pues al gimnasio le da igual, eres tú el que, ¿no? Entonces, el ser consciente
de todo lo que hacemos y cómo lo hacemos que nos afecta, ¿no? Claro. Hablemos ahora de delegar. ¿A ti te cuesta delegar? Cada vez menos. Es un aprendizaje, ¿verdad? Sí, es un proceso. Es que es como... Me encanta que saques el tema de delegar, muy ligado a lo que decíamos antes. Cuando eres padre, Delegar a los hijos, sí. tienes Libertad. que dejar hacer. Mm. Se van a pegar una leche, se van a pegar 1000 leches. O sea, 1000. Bueno, confía, ¿sabes? Confía en el proceso. Y cuanto más delegues, pues sí, te vas a pegar muchas leches al principio, pero luego vas a vivir más relajado y más tranquilo, ¿no? Entonces eso es... sobre todo lo que decíamos al principio, ¿no? Oye, si pasa algo, ya te llamarán. Sí, eso seguro. Y te va a tocar resolverlo, pues ya está, pues lo resuelves, ¿no? Claro. Y entonces, Eh, ¿qué delegar y qué no delegar? That's the question. esa, sí, 100%, 100%. Ahí yo creo que es donde está lo que más cuesta, el saber en qué es lo que no ¿Qué, tienes que cómo, delegar, cuándo y en dónde? qué, el cómo ocuparte, sí. A lo mejor en casa me cuesta un poco más el delegar algunas cosas, ¿no? Porque, oye, quiero que se haga de esta manera. O te cuesta más delegar cuando sabes que te va a volver, ¿sabes? Pero eso es parte del proceso. Claro. Eso es lo que, oye, yo qué sé, es que sé que te vas a equivocar con esto. Y entonces lo voy a tener que resolver. Y es, escúchame, haz esto de esta manera. Y no lo, oye, pues poco a poco, no lo sé. No te estoy dando una respuesta contundente, lo sé, me estoy liando con mis propios A pensamientos. ver, ¿qué es lo que no delegarías nunca? ¿La visión de tu negocio o la dirección? Sí, eso por ejemplo. O sea, Porque las la tareas visión, se pueden claro, delegar casi todas. todas. La visión es clara porque eso es como delegar tu vida, ¿no? O Claro, ¿dónde sea, quieres ir con tu negocio? es como si tú delegas estás ahí tumbado en la cama y dices, ¿qué hago? ¿No? Me levanto, lo que usted diga, quien sea, ¿no? Ahora como o no como, ¿no? Pero para eso Hoy, que te hoy ¿qué metan en la hacemos? cárcel, que allá ya te lo dicen todo. Eso es verdad, eso es verdad. Entonces, al que no le gusta tener responsabilidades, ¿no? Que se vaya para la cárcel. Sí. Pero eso es parte de la responsabilidad de cada uno, ¿no? De hacia dónde quieres ir en tu vida. Claro. Y con tu negocio, oye, ¿qué quieres hacer con tu negocio? Tú decides, te puedes pegar una leche o no. O sea, sí, y eso es parte del proceso también. Pero tienes que controlar esa parte, tienes que llevar esas riendas porque es tu destino. Claro. Sí, Eso sí. sin duda. Tareas. ¿Qué hace falta para delegar? En mi opinión. Y sobre todo para el que le cuesta delegar, marcar unos criterios claros. ¿Sabes? Ujú. Si tú haces un manual de procesos y procedimientos donde objetivamente no dejas hueco al error, pues todo va a salir como tiene que salir, Lo que sea ¿no? mecánico, pero Efectivamente. Y ahí es donde, oye, si tu manual es muy potente o tu proceso es muy potente, todos esos imprevistos claro, se, que estén se, se cubiertos. solventarán, ¿no? A mí me dijeron, antes de Lemon Tree Education trabajaba para una empresa americana y hacíamos viajes de educación experiencial, ¿no? Y a mí me mandaron a hacer programas en España para americanos que viniesen aquí, chavales. Ujú. Y había un director de seguridad y el director de seguridad decía, David, tienes que hacer tu plan de prevención de riesgos y analizar Todo. Lo que todo. O podía pasar sea, y más. como los programas también estaban en la costa, ¿no? Íbamos a distintos sitios de costa. Oye, el riesgo de tsunami. Y dices, pero estamos en el Mediterráneo. O sea, claro, tú te paras a pensar y dices, "No, eso no pasa aquí. Sí, pero Puede puede ser. pasar. Terremoto. Eso en España no. Sí, sí que pasa. Sí que han pasado, ¿no? Que te atropelle un coche, Eso ¿no? en Si todas tú partes. sacas... Sí, pero si vas por la acera es menos probable que te atropelle un coche que si vas por la calzada. Claro. Si cruzas por el paso de cebra es menos probable. Entonces es buscar. ¿Te puede pasar? Sí, pero es buscar. Y luego, además, si pasan este tipo de cosas, ¿qué respuesta le vamos a dar, ¿no? Entonces, cuando tienes todo eso,
es mucho más fácil delegar. Claro, sí, sí. Hablemos ahora de tu parte más personal con 4 preguntitas finales. Dime, ¿hay alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo sabe? ¿El deporte? Bueno, que me conoce y no lo sabe, no creo. O sea, me refiero, ya lo saben. Que me gusta y no lo saben. Pues yo creo que no, creo que soy bastante transparente. Me encanta la música y los eventos en directo. Me gusta viajar. Me gusta, no sé. Es que es verdad que soy bastante transparente. Entonces la gente que me conoce ya sabe quién soy y lo que hago y lo que no hago, ¿no? A lo mejor es verdad que pueden no conocer lo que no me gusta, ¿sabes? Yo qué sé. Eh, si no me gusta, no suelo ser tan abierto con ese tipo de cosas. Es, oye, pues esto no me gusta y no me gusta. Sí que es verdad que con la edad me voy haciendo más Selecto. claro. Sí, se puede decir de muchas maneras, pero de positivo es más claro, transparente sobre, oye, que es que esto no me gusta y no me da reparo, ¿no? Que muchas veces el no, tenemos miedo a decir que no a cosas. Y es, oye, que no, esto no, que me parece fantástico que a ti te guste, pero que no es para mí y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada. Correcto, pero igual eso puede ser un poco más, ¿no? De que no sepan la comida que no me gusta, porque me gusta la buena comida. Que no sepan, yo qué sé, que no me gusta tirarme en paracaídas, nunca lo he hecho. No me llama la atención. Pero bueno, esa sería un poco la respuesta. Muy bien. ¿Y manías de estas curiosas que todos tenemos? ¿Tienes alguna? Ahí, bueno, no sé si es manía, pero suelo tener razón. Eso me dices, ¿sabes? Esto No, eso debería es lo que me dicen. preguntarlo a tus hijos o... Sí, efectivamente, no, en casa me dicen que soy el hombre del no, porque siempre están pidiendo y siempre digo que no. Pero a veces digo que no aposta, o sea, es como, ahora no, vamos a la gratificación diferida, ¿no? Es, oye, quiero no sé qué, vale, ahora no. ¿Y cuándo? No lo sé, pero ahora mismo no. Y entonces es como, porque si Frenar, das, sí, que vivimos en esa sociedad, la Sí, sociedad totalmente. de la inmediatez, ¿no? Quiero algo y lo compro. Un amigo siempre me dice, ¿no? Que su madre le dice, joder, es que antes cuando te querías comprar un abrigo, pasabas por el escaparate y lo veías y lo volvías a ver y lo Sí. volvías a ver y ahorrabas, ¿no? Y pasaban los meses y ya lo comprabas. Hoy en día no. Hoy en Ay, día es que pasas y si lo ves y te gusta, cómpralo porque mañana no va a estar y 2, porque tenemos la mentalidad de, lo veo, lo quiero, lo tengo, ¿no? Y puede que se quede en el armario sin estrenar, pero ya lo Ef- tienes. efectivamente. Em, ¿Y tú que pero, viajas tan...? Ah, perdón, pensaba que estabas. no, bueno, sí, esa es un poco la esencia. Yo que viajo tanto, Tú que viajas tanto, ¿hay algún lugar al que desearías volver o en el que te perderías? Si eso, un día me pierdo, aquí me encontrarás. volver, recientemente estaba en Nueva Zelanda y me ha parecido fantástico y voy a volver, sí o sí. De hecho, seguramente en marzo esté por allí para unos temas. Eh, Formentera. Formentera es un lugar Paraíso. mágico, sí, donde siempre trato de volver. La montaña de Madrid. Me Ujú. encanta subir a Peñalara. Me parece, bueno, cualquier espacio así donde estés en lo alto del mundo y puedas ver la inmensidad, ¿no? Del espacio y que puedas estar solo y respirar Eso se y agradece. sí, ese tipo de espacios Y más si vives en me Madrid. Si vives en un pueblo como yo, ya es distinto. sí, mi madre vive en un pueblo pequeñito donde pues eso, ese es el campo y ahí estaba, ¿no? Em, pero bueno, es que hay tantos sitios. Ese es un problema, que hay tantos sitios y es tan fácil llegar a sitios recónditos que Así antes a lo es. mejor no era tan fácil, ¿no? Ya. Pero Europa, pues te diría que me da un poco más igual. Sí que me gustaría ir a un jugador, a uno de los polos,
Tengo un amigo que hace maratones y también organiza, y él organiza, es parte de la organización de una maratón en el Polo. Polo Norte. Ha hecho una en el Polo Norte Mm. y otra en el Polo Sur. Y claro, lo que ves, dices, wow. ¡Qué frío! Sí, 100%, 100%. Sí. Bueno, así, ¿dónde te encontramos? En ningún sitio concreto. No, ¿ves? Volver Viajar a es... casa. Viajar y volver a casa. Exacto. Yo también, cuando hablamos de nuestros estudiantes, ¿no? Y a qué me dedico, yo siempre digo que lo que hago es crear exploradores. Porque el Ujú, explorador va, explora y vuelve, claro. ¿no? Va con su mochila cargada de unas cosas, Mm, deja algunas cosas por allí, ¿no? Usa algunas cosas y luego vuelve con la mochila cargada de otras cosas. Pero vuelve. pero vuelve. Sí, Y esto lo tengo claro. muy En bueno. España se vive fantástico. Viajar es súper importante porque nos ayuda a entender mejor el mundo en el que vivimos. Sí, Nos abre la mente, nos culturiza y nos hace más conscientes. Pero volver a casa siempre... Y fíjate que los nómadas, que ahora hay mucho, oye, soy nómada digital y no sé qué, se acaban cansando y vuelven y quieren y echar vuelve. raíces. Sí. Sí, sí, totalmente. El ciclo de la vida. El ciclo de la vida, sí, 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 sí. Y aunque estés en un sitio tan distinto como puede ser en el desierto del Sáhara, por decir algo, yo tengo que volver a mi casa, a mi Sí. pueblo, ver mi lago, mis montañitas y todo lo que tenemos por aquí. Y aquí es donde tengo mi paz. Sí. Y vamos por la última, que es un personaje histórico o actual, pero conocido para que sepamos quién es, con quién te gustaría compartir mesa, una larga sobremesa, charlar mucho y por qué. Conocido. ¿Ves? O sea, aquí obviamente hay clichés, pero hay gente... La historia y la psicología son dos carreras que me he planteado estudiar a modo... Bueno, historia, filosofía, ¿vale? A modo aprender. Sí. Hay personajes históricos que dices, ostras, ¿no? Que me gustaría entender, y hay mucha gente con la que te sentarías a cenar. Gente actual, pues Elon Musk, por ejemplo, sería fascinante pasar tiempo por ahí con él. Que hay en esta Eh, cabecita, ¿verdad? sí. El otro día lo hablaba con mi hermano. Creo que se le ha ido un poco con la presión externa, ¿sabes? Pero todas las cosas que ha creado son increíbles. O sea, el otro día que iba en un avión, había internet en el avión, en muchos aviones ya hay internet, pero en este caso era la tecnología de Starlink, Claro, que es sus satélites. la suya, ¿no? O sea, podías hacer lo que quisieses. Yo tenía abierto en el ordenador, en el avión, ChatGPT, YouTube, hice videollamada y se veía una claridad y una nitidez increíble. Entonces dices, ostras, cosas que nos ha traído y cosas que se están desarrollando. Sí. Me gustaría sentarme con gente, ¿no? Como, yo qué sé, Fidel Castro, Bob Marley, algún presidente de países que en Occidente a lo mejor no están tan bien percibidos. Bueno, Cosas para entender otras posturas, para entender otras visiones y interesarme. O sea, a mí me encanta escuchar y sentarme y hablar. Allá donde voy, me pongo a hablar con cualquier persona. Del lugar, de sus costumbres, de la rutina. Entonces, me has preguntado por gente conocida, bueno, básicamente pero para eso, ¿no? Para que sí, sepamos quién es. Pero podría ser tu vecino, sin más. Si es sí, una persona interesante y te aporta, ¿por qué no? y ese es el tema, ¿no? Que todos podemos aportar. A mí me pasa que a lo mejor he estado con alguien conocido, famoso, y te pones, hay mucha gente que se pone nerviosa y no saben cómo tratarles y hablarles. ¿Por qué? Bueno, Son, y yo, son personas son como tú, personas, como yo. correcto. Y cuando tratas a las personas con naturalidad y normalidad,
sale la esencia bonita, ¿no? de las Claro. personas. Entonces, en respuesta a esta pregunta, yo te diría, me sentaría a escuchar a cualquier persona porque todas tenemos algo interesante que contar y muchas veces no vamos con el piloto automático y no escuchamos, Ujú. ¿sabes? Y Así pasamos es. por delante de historias increíbles. Y voy a hacer una cuña en favor de un proyecto muy, muy chulo que se llama Adopta un abuelo. No sé si lo conoces. Sí. Em, pues, Tengo pendiente escribir una carta. vale. Pues me parece tan potente el proyecto que, que y que ha habido una desconexión, porque antiguamente la figura del abuelo estaba mucho más presente en nuestras vidas, ¿no? Yo me he criado con mis abuelos, la figura del abuelo en mi cabeza es esencial y tienen Yo soy tantas abuela. cosas y tienen tantas cosas que aportar Sí. y generalmente están apartados, ¿no? Entonces lo que hace Adopta un abuelo básicamente es, oye, son personas iguales, vamos a ayudarles, vamos a acompañarles, vamos a charlar con ellos, vamos a escucharles y creo que podemos aprender muchísimo de eso. Entonces, una cena con Adopta un abuelo y 20 abuelos. O sea, cuando los descubrí de rebote y de hecho escribí a Alberto, su fundador, para que viniese al podcast y sale en uno de los primeros episodios y me fascinó y desde entonces, bueno, pues aporto, ¿no? Tengo como suscripción Ujú. porque me parece Tengo pendiente ir a alguna de los eventos que hacen y demás. Y de hecho estamos dándole vueltas a hacer algo con la empresa o con Es que nuestros estudiantes. hay mucha soledad entre los abuelos. Hay mucha soledad en los abuelos, Mm. pues que hay mucha soledad en la sociedad. Sí, totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Nos hemos individualizado tanto Mm. que, que, que ya somos solos. Sí, sí, sí. Y además ahora puedes estar en una cena con mucha gente y todos están con su móvil. Digo, bueno, ¿qué hacemos aquí, no? Mm, Si no nos 100%, hablamos cara a cara ya, eso puedo hacerlo a distancia. 100%, 100%. Pues muy bien. Ha sido Finalmente un placer. te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras o dónde te podemos encontrar si queremos enviar a nuestros hijos al extranjero. Mm. Bueno, primero, gracias de nuevo por este espacio y ha sido un placer. Gracias a ti. Nuestras redes sociales son @tlteducation, que es de Lemon Tree Education, o Lemon Tree Education, puedes buscar en Google y demás. En nuestra web, el Limonero Podcast también está, donde ahí pues No lo charlamos. sabía, me lo escucharé. Pues el Limonero Podcast es un espacio donde hablamos de desarrollo personal. Pues igual viene un artista que pinta cuadros o un psicólogo, un profesor o un chaval de 18 años que está ganando un montón de pasta emprendiendo, ¿no? Ujú. Lo que se trata es un espacio para inspirar a chavales y a sus familias y también dar un poco de ideas, ¿no? De inspiración a cosas sobre ese desarrollo personal. Y estamos en todas las plataformas, estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Muy bien. Entonces es fácil. De Lemon Tree Education. D no es DE, sino que es THE En inglés. en inglés. Lemon, limón en inglés. Tree, Árbol. TREE, árbol. Y Education. Y encantados aunque estemos en Madrid, nos movemos por todos lados Muy y bien. trabajamos con familias de todas partes. Incluso tenemos gente fuera de España que también ayudamos. O sea que Muy bien. Pues lo va dejaré a en las servir. notas del programa y ha sido un enorme placer conocerte. Gracias. Igualmente, un placer.